Dios les bendiga, Dios les guarde. Bueno, mis hermanos, quisiera contarles un poco las razones por las cuales yo salí de la iglesia unicitaria. Así como usted lo escucha, salí de la iglesia unicitaria. Yo duré un tiempo congregándome en la iglesia unicitaria. Yo vivía en una vereda que se llama San Antonio, del departamento del Magdalena, en Colombia. Y en esa vereda, allá llegaba un pastor llamado Tomás. El hermano Tomás estaba ahí, un pastor unicitario, llegaba y él hacía los cultos y nosotros comenzamos a congregarnos con él ahí, en los cultos que el hermano se llama. Mi mamá le prestaba la casa para que él hiciera los cultos en ocasiones ahí en la casa. Fue un tiempo largo donde el hermano Tomás, el pastor Tomás unicitario, comenzó ahí predicando, hermano. Duró buenos años ahí predicando. Bueno, resulta y pasa que el hermano Tomás un día se fue. O sea, se fue, lo mandaron para otra obra y el hermano, bueno, dejó de asistir allá, dejó de ir. Entonces yo me mudé para otro lugar y en ese lugar comencé a asistir también a una iglesia unicitaria. Ahí también duré un tiempito ahí asistiendo a esa iglesia unicitaria. Bueno, las razones que salí de ahí fueron por problemas, las cuestiones como por ejemplo el bautismo. ¿Por qué? Porque ellos me decían a mí, bautízate en el nombre de Jesús para que tú seas salvo. Pero yo era una persona, porque yo todavía no me había bautizado ni por la iglesia trinitaria ni por la iglesia unicitaria, todavía no quería bautizarme. ¿Por qué? Porque yo entendía, a pesar de que no era cristiano, no conocía mucho de Biblia, pero entendía que aún me faltaba algo, Entonces, los unicitarios siempre me insistían, bautízate hermano para que tú seas salvo, pero yo sentía que me faltaba algo. Y cuando yo comienzo a leer la Biblia, porque yo me puse a leer la Biblia y le oraba a Dios que me diera entendimiento para no dejarme engañar, para no dejarme meter cosas que no fueran de acuerdo a la verdad. Entonces, cuando yo comienzo a leer la Biblia, yo me doy de cuenta donde hay un texto que dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Creo que así es que reza el texto. Vamos a buscarlo por aquí para ver si lo encuentro. Gloria al nombre del Señor. Está en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 fue uno de los primeros textos. Amén. Dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, cuando yo leo estos textos, yo me doy cuenta que los unicitarios están mintiendo. Porque ellos resumen la salvación en un bautismo. Pero realmente yo aún sentía que faltaba algo y que no debía de bautizarme de esa manera en la que estaba. ¿Por qué? Porque yo todavía ni siquiera me había arrepentido genuinamente, ni siquiera había nacido de nuevo. Entonces ya ellos me decían que me bautizara aún en ese estado. Entonces yo dije, no, es que esto no puede ser así. Entonces cuando yo comienzo a leer la Biblia, el Señor comienza a revelarme, a iluminarme la Escritura y me doy de cuenta que la salvación del hombre es por arrepentimiento, por fe, por gracia, por el nuevo nacimiento. Amén. Ahí es donde yo comienzo a comprender todo. Entonces cuando yo comienzo a comprender esto, yo como que fui colocando un poquito de distancia a lo que los unicitarios me enseñaban. Entonces cada vez que los unicitarios me veían era bautízate y bautízate y bautízate. Y ese era el mismo cuento. Cada vez que yo iba a la iglesia, cada vez que iban a visitarme a la casa, cada vez que yo iba a la casa de ellos, hermano, bautízate porque si tú no te bautizas no vas a ser salvo. Pero ya yo tenía un concepto y era el que Dios me había dado. Amén. Era el que Dios me estaba dando en ese momento cuando yo comienzo a leer la Biblia, y era que para yo ser salvo tenía que nacer de nuevo, tenía que haber un arrepentimiento genuino y que la salvación era por gracia. Y entendí que el bautismo
El bautismo es un sacramento, amén, es un sacramento que hace parte de la vida en el creyente. Y cuando hablo del bautismo estoy refiriendo al bautismo en agua, amén, el bautismo en agua. Es un sacramento que se hace, amén, cuando un cristiano se arrepiente, cuando un cristiano es salvo. Entonces, el salvo, el cristiano que es salvo, el cristiano que es arrepentido, que ha nacido nuevo, entonces toma la decisión de bautizarse. Pero yo todavía no había nacido de nuevo. Entonces, en ese estado, ellos me querían meter al agua, me querían bautizar, sabiendo yo que yo era un pecador, un impío, sabiendo que yo todavía no había nacido de nuevo, que yo sentía que me faltaba algo. Entonces, todo el tiempo yo escuchaba de los unicitarios, bautízate, bautízate, bautízate. Ese era el único mensaje. Nunca estas personas me hablaron del plan de salvación, nunca me hablaron del plan de justificación, del plan de redención, nunca me hablaron nada, hermano. Yo no sabía nada todavía, porque tampoco ellos me lo habían dado. Ellos solamente lo que decían era bautízate. Entonces, cuando yo me doy cuenta que el bautismo en sí no salva a nadie, amén, y que sí es parte de la salvación, porque los que se bautizan son los nuevos creyentes, la gente que ha nacido de nuevo. Esos son los que se tienen que bautizar, amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ahí miro ese error grandísimo de la iglesia unicitaria. Entonces ya yo fui como que agarrando, no sé, como que fui retirándome de estas enseñanzas que realmente estaban fuera del fundamento bíblico. Otra cosa que vi es que allá permiten el recasamiento. Eso había recasamiento por todos lados. Y esta es la realidad. Y un unicitario que me diga que no es así, hermano. En la iglesia unicitaria permiten el recasamiento. Ahora, ¿qué encontré yo en la Biblia? En la Biblia habla que la muerte es la única que puede separar, amén, a una pareja, amén, a unos casados. Esa es la única que puede separar a una pareja en matrimonio, amén. Bueno, ya usted sabe, amén, gloria al nombre del Señor. Entonces, pero los unicitarios no es así. En la iglesia unicitaria usted se puede volver a recasar y conozco mucha gente en la iglesia unicitaria que están recasados. Hay muchos recasados en la iglesia unicitaria. Entonces, esa fue una de las otras causas por la cual yo venía ya saliéndome lentamente de esta doctrina. Otra cosa, cuando de repente, otra cosa que hacían en las iglesias unicitarias, que yo vi de repente, es que allá permiten noviazgo con personas inconversas. Imagínense, un día salgo yo y salí con unos hermanos, amén, de la iglesia unicitaria, y cuando llegamos a una cancha de fútbol, yo miro así y veo para un árbol que había por allá debajo, ahí estaba la que cantaba las alabanzas, debajo de ese palo, besuqueándose con un impío, con un inconverso, con un mundano. Y no solamente era esta muchacha, sino que también el ministro de alabanza tenía a una novia que ni siquiera era cristiana, y esa muchacha que ni siquiera era cristiana, yo la conocía. Entonces ella un día se me acerca, hermano, le voy a decir algo. ¿Será que está bien que un cristiano sea novia de una persona mundana como yo? Yo le dije, bueno, como yo venía leyendo la Biblia, yo le dije, bueno, que la Biblia dice, hay una parte donde la Biblia dice que no puedes estar en yugo desigual, y yo creo que se está refiriendo a eso, que un cristiano no puede ser novio de una persona inconversa. Yo dije, bueno, que yo sepa, eso es lo que me da de entender la Biblia. Entonces ella me dijo, no, lo que pasa es que el hermanito tal es novio mío. Y yo dije, pero ¿cómo? O sea, era algo tremendo lo que se estaba viendo ahí. Ahora, no solamente eso, sino que había una muchachita que tenía como 15 años que ya tenía un novio. Y también el novio que tenía era inconverso. Y yo los conocía a los dos. Conocía a ella y conocía al muchachito que era inconverso. Lo conocía a los dos. Y eran unos jovencitos. Y así esto el pastor se los permitía. Esto se lo permitía. Entonces, cuando yo salgo, la muchacha dejó de asistir a la iglesia por cuestiones de que ella no quería estar en el noviazgo con un cristiano. Entonces,
La muchacha sale y me entero, hermano, que ese muchacho había tenido como 7 novias, hermano, en la iglesia unicitaria. Y supuestamente él nunca había conocido el mundo. Bueno, él sale, salió la cuestión con las 7 novias y como a los días tiene otra novia, pero esta sí era cristiana. Qué terrible, hermano. Yo veía esto y yo decía, Dios mío, ¿en qué cueva me metí yo aquí? ¿Dónde estoy yo metido realmente? Y vi que esta gente no andaban bien. Y el mal testimonio que tenían esta gente, hermano. Tenían testimonio de soberbio, tenían testimonio de muchas cosas. Entonces, todas estas cosas, cuando yo comencé a verlas, yo comencé a alejarme un poquito de ellos, porque ya yo comencé a leer la Biblia, hermano. Comencé a leer la Biblia y yo le oraba a Dios que Dios me diera entendimiento de la Escritura, que me revelara su palabra para yo no dejarme engañar de nadie. Entonces, fueron muchos motivos referentes a estos, amén, principales estos, y esta es una iglesia que todo el tiempo se la andaba era predicando de los dioses del 3 cabezas, el Dios de 3 cabezas, la Trinidad es un invento, la Trinidad es no sé qué, los 3 cabezas, y eso era el mensaje de ellos, no había más mensaje, y todo el tiempo eso era lo mismo. Y yo decía, pero aquí no hay más nada, aquí no hay más nada. Y lo mismo eran los jóvenes que andaban conmigo, eran lo mismo. Ellos siempre, hermano, esa doctrina de la Trinidad, eso es un Dios de 3 cabezas, o sea, no había algo nuevo, todo el tiempo era lo mismo. Y yo dije, aquí no hay más nada. Bueno, un día estoy yo en el culto unicitario, para allá sí, vamos a terminar, hermano, porque si me pongo a hablar, aquí no alcanza los minutos para hablar realmente por qué muchos motivos fueron los que salí de la iglesia unicitaria, pero le estoy dando 3 principales motivos. Referente al bautismo, ellos bautizan al que sea, hermano, al que sea. Te bautizan aunque tú no hayas nacido nuevo, aunque tú seas un pecador, aunque tú seas lo que tú seas. Ellos te bautizan con tal de que tú estés en la iglesia de ellos. Porque supuestamente te bautizan para que seas salvo, pero una persona que es salva se bautiza y sigue siendo un bandido, no es salvo. No me hagas a mí con ese cuento, hermano. Yo sabía que eso iba a pasar conmigo, por eso yo dudé en bautizarme en la iglesia unicitaria. Por eso no me bauticé con la iglesia unicitaria. Aún en la iglesia trinitaria, yo duré un año para bautizarme en la iglesia trinitaria. En la iglesia trinitaria, cuando yo me bauticé, yo duré un año para bautizarme y tuvieron que darme clases bautismales. Y yo todavía seguía esperando hasta que un momento le dije al pastor, me quiero bautizar. Porque ya sentía que ya ahora sí había nacido de nuevo y que me había arrepentido realmente. Bueno, estoy en la iglesia unicitaria y cuando de repente, porque yo le venía orando a Dios, yo decía, Dios mío, ¿ahora cómo salgo de aquí yo? Le venía orando a Dios para que Dios me sacara de ahí. Entonces recuerdo que un día estoy sentado en el culto unicitario y cuando de repente yo siento que me tocan el hombro. Hermano, y yo miro atrás y cuando veo a un varón, el varón me dice, ¿usted qué hace aquí? Yo le dije al hermano, porque yo conocí al hermano allá, él era trinitario. Yo le dije, no, varón. Yo le dije, varón, esto aquí es el mismo Dios, varón. El mismo Dios que tú tienes es el mismo Dios que está aquí. La ignorancia de uno, hermano, la ignorancia. Y entonces el hermano dijo, acá vamos afuera, yo te explico. Bueno, me sacó del culto del unicitario y el hermano comenzó a darme Biblia afuera y me dijo, hermano, vamos donde el pastor, yo estoy llevando a mi pastor para que el pastor te enseñe claramente cómo es este asunto. Y bueno, me llevó en la moto y cuando llegando el pastor comenzó y me dio Biblia. Ese sí me dio Biblia, hermano. Ese no se puso con tanto cuento. Ese me dio Biblia. Y me dijo, este asunto es así es la cosa. Entonces, lo que yo venía estudiando en la Biblia, eso fue lo que el pastor trinitario me estaba hablando a mí. Tremendo, hermano. Entonces, sentí que fue Dios que me habló. Sentí que fue Dios quien me sacó de esa doctrina ese día, de esa iglesia de ahí. Amén. Sentí que fue Dios el que me sacó de esa iglesia. Entonces, duré un tiempo congregándome en esta iglesia. No me bauticé por cuestiones de esto, hermano. Por estas cuestiones. Quieren bautizar a todo el mundo. Cualquier persona que llegue ahí y le dice, hermano, bautíceme, aunque sea un
un terrible, lo bautizan así. Entonces cuando lo bautizan le dicen, ya tú eres salvo, hermano. ¿Cómo va a ser salvo una persona que no ha nacido de nuevo, no se ha arrepentido? ¿Cómo va a ser salva? ¿Qué clase de bautismo era ese? ¿Qué clase de salvación es esa? Hermano, terrible. Yo veo esto y yo me salí corriendo de ahí. Tremendo. Por estas fueron las causas que yo salí de esa iglesia. Esas fueron las causas que yo salí de esta iglesia, hermano. Tremendo. Pero bueno, quisiera hablar más de esto, pero el tiempo no alcanza. Amén. Ustedes saben que los videos que yo hago son cortos y llevo 15 minutos, hoy para 16 minutos de estar hablando por qué salí de la iglesia unicitaria. Pero esto lo quiero decir, hermano, para testimonio de las personas que se encuentran en esas iglesias. Salga de ahí, hermano, salga de ahí. Yo salí un día de ahí, yo era de ahí, ahí estuve yo y salí de ahí para que vean usted, hermano, cómo Dios habla y cómo Dios hace las cosas. Pude aprender cosas de ahí, amén, y por eso usted me dirá, hermano, ¿por qué usted tanto refuta esta iglesia? Porque yo siempre yo estuve ahí y sé las cosas que hay ahí, sé las cosas que se mueven ahí, sé las cosas, hermano, las herejías que se muevan ahí, la blasfemia que se mueva ahí, contra el Padre, contra el Hijo y contra el Espíritu Santo. Yo esto lo vi, no me lo contaron, yo estuve ahí, me senté en las bancas de los unicitarios, ahí estuve, me senté en las bancas de los unicitarios a escuchar, interactué con ellos, todo esto lo hice yo. No me bauticé porque sentí que todavía no estaba listo, porque sentía que era una persona pecadora todavía, que no había nacido en hoy, que no me había arrepentido realmente, pero ellos aún así me querían bautizar. Estuviera yo más perdido ahora, hermano. Pero bueno, damos gloria a Dios que me rescató de ahí, hermano. Y le digo a los amigos unicitarios que están ahí, que quieren salir de ahí, usted puede hacerlo, hermano, puede hacerlo, puede hacerlo. Usted puede hacerlo, pide la ayuda a Dios y Dios lo va a sacar de ahí. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, les quería dejar esto aquí y de pronto algún día en un en vivo hablaremos completamente de esto. Amén, cuando Dios lo permita. Entonces, mis hermanos, muchas, pero muchas bendiciones. Amén.